Queda mejor así, dijo Marisol, su risa cortando el murmullo como si fuera vidrio. Me quedé paralizada en la puerta, sosteniendo el pastel de fresa que había preparado esa mañana. Las velas titilaban como si el aire se hubiera esfumado de la habitación. Mi nieta, mi pequeña Citlali, estaba bajo la lámpara de araña, su cabecita completamente rapada. La luz rebotaba en su cuero cabelludo rosado y vulnerable. Por un instante no pude respirar. Todos a mi alrededor aplaudían como si nada estuviera mal. Diego, mi hijo, sonreía con rigidez, su brazo torpemente alrededor de su esposa. Me miró una vez y desvió la mirada rápidamente. No te pases de la raya, añadió Marisol, dando un sorbo a su copa de vino. Es solo pelo, solo pelo. Esas dos palabras rompieron algo profundo dentro de mí. Citlali se movía inquieta junto a la mesa, su vestido demasiado brillante para la mirada vacía en sus ojos. Cuando finalmente alzó la vista hacia mí, las lágrimas brillaban allí silenciosas y avergonzadas. Dejé el pastel en la encimera y crucé la habitación con las piernas temblando. «Cariño», susurré agachándome frente a ella. «¿Qué pasó?». Tragó con fuerza su voz, apenas un suspiro. Mami dijo que era fea con el pelo revuelto. Entonces lo arregló. Marisol soltó otra risa aguda y despreocupada. Deberías haber visto su cara cuando encendí la rasuradora. Qué dramática es la pequeña. Algunos invitados rieron cortésmente. Quise gritar, pero el sonido se quedó atrapado detrás de mis dientes. En cambio, tomé la mano temblorosa de Citlali. Sus dedos estaban fríos, pegajosos, con el betún del pastel que no había comido. Abue susurró. ¿Puedo irme contigo ahora? La habitación giró a mi alrededor, globos, listones, risas. Todo se volvió un ruido que no entendía. Me enderecé lentamente, manteniendo mi mano en su hombro. Mi hijo me miraba con expresión vacía, y entonces supe que no detendría nada de esto. Así que sonreí en voz baja con intención y dije: «Pronto nos iremos, mi amor». Ese fue el momento en que supe que no la dejaría allí otra vez. Cuando los invitados se fueron, la casa se sintió vacía, globos desinflados, betún seco en platos de papel, el olor a vino flotando como un remordimiento. Me quedé recogiendo migajas solo para no mirar a mi hijo. Diego evitaba mis ojos ocupado, apilando vasos que no necesitaban apilarse. «Se le pasará», murmuró. «Los niños olvidan rápido». Me detuve con un trapo apretado en la mano. «¿De verdad te estás escuchando? Tienes 6 años». Sus hombros se tensaron. Marisol no quiso lastimarla. Era una lección. Una lección. Quise sacudirlo, hacerle recordar al niño que lloraba cuando su padre alzaba la voz. Pero el hombre frente a mí era más duro, más callado. El silencio del matrimonio le había arrancado la columna. Marisol apareció en la puerta con el labial corrido y una copa en la mano. «¿Todavía estás molesta?», dijo fingiendo sorpresa. «¿Viste su pelo siempre enredado sucio? Odiaba lavárselo. Yo resolví el problema. Le hiciste pasar vergüenza». «Ay, por favor». Amalia suspiró poniendo los ojos en blanco. «No actúes como si la hubiera lastimado. Es solo pelo. Vuelve a crecer». Su risa resonó en la cocina. Sentí algo arder en mi pecho, pero lo tragué. Pelear con ella aquí no cambiaría nada. Encontré a Citlali bajo la mesa del comedor, con las rodillas pegadas al pecho, apretando su muñeca tan fuerte que el brazo de plástico estaba torcido. Las luces estaban bajas, pero la risa de Marisol llegaba débilmente desde el patio. Mi hijo también estaba allá, su voz suave, obediente. Me agaché junto a la mesa. «Ven aquí, pequeña». Dudó antes de salir gateando con los ojos rojos y abiertos. Cuando pasé la mano por su cabeza, se estremeció. Mi corazón se hundió. «Vamos a limpiarte». «Sí». En el baño la senté en la encimera. Pequeñas costras corrían por la línea de su cabello como huellas crueles. Mojé un trapo y lo pasé con cuidado, intentando no hacer una mueca. «¿Te duele?». Negó con la cabeza,
pero las lágrimas cayeron de todos modos. Mami usó la máquina de papá, la que usa para su barba. Me quedé helada a mitad del movimiento. ¿Usó eso en ti? Dijo que no merezco pelo bonito porque no me porto bien. Su voz se quebró apenas audible. Mi pecho se sintió apretado, como si cada respiro cortara contrahueso. Cuando mami lo hizo, ¿papá estaba ahí? Citlali asintió lentamente. Estaba viendo tele. Me dijo que no gritara. Por un momento no pude moverme. El lavabo goteaba constantemente, marcando los segundos entre la incredulidad y la furia. La envolví en una toalla y la abracé fuerte. Su piel estaba cálida y temblorosa. «Escúchame, mi amor», susurré. «Nada en ti es feo. ¿Me oyes? Nada». Sus manitas se aferraron a mi blusa. «¿Podemos ir a tu casa, abue?». No respondí. Solo asentí y la mecí hasta que su respiración se calmó. Más tarde la arropé en la cama. Se durmió al instante, aún aferrando su muñeca. Afuera, la risa de Marisol flotaba en la noche aguda y despreocupada. Me senté al borde de la cama y miré al techo hasta que el ruido se desvaneció. Años de ser paciente, de guardar mi lugar, pesaban sobre mi pecho. En lo más profundo de mí, algo se endureció en una resolución. Para la mañana ya sabía qué tenía que hacer. La mañana llegó pesada y gris. Preparé café, aunque apenas lo probé, y crucé la calle para ver a doña Rosa. Llevaba 20 años viviendo al lado, sensata, amable, la clase de mujer que siempre sabía más de lo que decía. Abrió la puerta antes de que tocara. «Esperaba que vinieras», susurró. «No dormí anoche. Yo tampoco». Me llevó a su cocina, donde el olor a pan tostado flotaba en el aire. Amalia empezó suavemente. «Tienes que saber que esto no fue la primera vez». Mi estómago se hundió. «¿A qué te refieres, Marisol? Lleva meses cortándole el pelo a esa niña. Dice que es para enseñarle modales. Cada vez que Citlali contesta o derrama algo, corta un poco más. Ayer fue solo el final». Aferré el borde de la encimera para sostenerme. Imágenes inundaron mi mente. Citlali, llegando con el fleco disparejo, diciendo: «Mami se enojó». Lo había ignorado pensando que era un accidente. Mi corazón latía con culpa. «Me lo dijo una vez en el mercado», continuó doña Rosa, bajando la voz, que los niños de ahora necesitan lecciones más duras. Pensé que bromeaba. Asentí débilmente. No estaba bromeando. De vuelta en casa, fui directo a mi estudio. El viejo cuaderno de cuero de mis días como consejera estaba en el cajón inferior. Lo abrí, pasando los dedos por las páginas conocidas: señales de estrés en niños, retraimiento, culpa, miedo, cambios en patrones de sueño. Citlali marcaba todas las casillas. Me quedé ahí mucho tiempo, con el silencio apretando. El olor del perfume de Marisol aún impregnaba la ropa de Citlali, dulzón y sofocante. Quise correr y destrozar esa casa, pero sabía que solo empeoraría las cosas. La rabia no podía salvar a Citlali. Las pruebas sí. Respiré hondo, saqué mi celular y comencé a hacer llamadas: viejos colegas, trabajadores sociales, cualquiera que aún me debiera un favor. Para el mediodía tenía el número de alguien que podría ayudar. La decisión se sentía fría y segura, como un candado cerrándose. Llegué a la mañana siguiente sin avisar. Marisol abrió la puerta con una taza de café en la mano y molestia escrita en el rostro. «¿Otra vez tú voy a llevar a Citlali a comer?», dije con calma. Mi tono no dejaba espacio para discusiones. Alzó una ceja. «Apenas está despierta. Entonces la despertaré». Diego estaba sentado en la mesa, deslizando el dedo por su celular, fingiendo no escuchar. «Está bien», murmuró, sin levantar la vista. «Regresen para la cena». Citlali apareció en lo alto de las escaleras, con un vestido arrugado, los ojos aún hinchados de tanto llorar. No sonrió al verme solo. Suspiró suavemente, como si el alivio doliera. Extendí la mano. «Ven, pequeña. Vamos a tomar aire». Marisol cruzó los brazos. «Está castigada.
Entonces considera esto un recreo, dije ya, caminando hacia el coche. Sentí su mirada clavada en mi nuca mientras abrochaba a Citlali en el asiento. La niña no preguntó a dónde íbamos hasta que estábamos a mitad del camino. «¿Se enojará papá?», susurró tocando la curva desnuda de su cabeza. «No contigo», dije, aunque ambas sabíamos que era mentira. El trayecto a casa fue silencioso, salvo por el zumbido de las llantas. Cuando llegamos a mi entrada, Citlali pegó la cara a la ventana con los ojos muy abiertos. «¿De verdad puedo quedarme aquí?». «Por un tiempo», le dije. «Ya veremos». Adentro le preparé avena y la dejé dibujar en la mesa de la cocina mientras trabajaba. Tomé fotos de su cuero cabelludo, cada marca y corte, y escribí todo lo que me había dicho. Luego llamé a una amiga, una trabajadora social jubilada, que aún contestaba cuando la necesitaba. Amalia dijo tras escuchar la historia: «Esto no es disciplina, es abuso emocional». Le agradecí y colgué con las manos temblando solo una vez, antes de quedarse quietas. Esa noche me senté en el silencio viendo a Citlali dormir en la habitación de huéspedes, su pequeño cuerpo acurrucado bajo la sábana. No lloré. No podía. Algo más frío había tomado su lugar, una certeza que no me dejaría parar ahora. Los escuché antes de verlos. La voz de Marisol atravesó el aire tranquilo de la mañana, aguda y furiosa. «Abre esta puerta ahora mismo. Secuestraste a mi hija a través de la ventana. La vi parada en la reja en bata, con el pelo revuelto y los ojos encendidos». Diego estaba a unos pasos atrás, pálido y callado, con los brazos cruzados, como hombre que ya había perdido. Fui a la puerta principal, pero no la abrí. «Citlali está a salvo. Aquí», dije a través del mosquitero. «No tienes derecho», gritó Marisol. «¿Crees que puedes llevarte a la hija de alguien solo porque no te gusta cómo criamos?» «No me la llevé», dije en voz baja. «La protegí». La voz de Marisol se quebró en un tono alto y frenético. «¿Voy a llamar a la policía?». «Hazlo», respondí. Se quedó helada por un momento sin esperar que aceptara. Luego tomó su celular y comenzó a marcar. Citlali apareció en el pasillo, aferrando la orilla de mi suéter. Su manita temblaba contra mi pierna. Minutos después, una patrulla se estacionó frente a la casa. Abrí la puerta solo cuando el oficial se acercó. Era joven educado, pero cauteloso. «Señora, recibimos un reporte de un posible secuestro». «Entonces, entren», dije. «Tengo pruebas». Puse todo sobre la mesa, las fotos del cuero cabelludo de Citlali, las notas que había escrito, los mensajes con fecha y hora. Llamé a doña Rosa, quien llegó en pantuflas, confirmando lo que había oído y visto. El rostro del oficial cambió mientras revisaba las páginas. Miró de las fotos a Citlali, que estaba en silencio, con los ojos muy abiertos. «Tendremos que hacer un reporte», dijo finalmente. Marisol se lanzó hacia adelante, señalándome. «Estás mintiendo. Manipulaste a todos, señora», interrumpió el oficial, ahora con tono firme. «Usted y su esposo tendrán que salir de la propiedad hasta que esto se revise». El grito de Marisol rompió el aire mientras Diego la jalaba hacia el coche. Siguió gritando hasta que las puertas se cerraron y el sonido del motor se desvaneció. Citlali presionó su rostro contra mi vestido y susurró: «Ya se acabó». Aún no, dije poniendo mi mano en su espalda. «Pero está comenzando». Esa noche no pude dormir. Cada sonido afuera de la ventana se sentía más agudo que de costumbre, el viento rozando la cerca, el zumbido de los autos, pasando incluso el crujido de las tablas del piso bajo mis pies. Mi cuerpo estaba quieto, pero mi mente se negaba a descansar. Seguía pensando en el rostro de Marisol en la reja, torcido por la rabia. Citlali se movió en la cama de huéspedes junto a la mía. Un pequeño gemido escapó de sus labios, seguido de un torrente de lágrimas. La acerqué a mí, abrazándola. «Todo está bien, pequeña».
Estás a salvo aquí. Su respiración se entrecortó. Dijo que la próxima vez me cortará las pestañas. Las palabras me atravesaron. Apreté su cabeza contra mi pecho, susurrando: nadie volverá a tocarte. Pero en el silencio, ni siquiera yo estaba segura de que mi voz sonara convincente. Cuando finalmente volvió a dormirse, me senté derecha, escuchando el tic-tac del reloj. El miedo no era solo por Citlali, era el temor creciente de que el mundo aún pudiera decidir que yo estaba equivocada. Los padres tienen derechos, y a veces la ley ama palabras, como malentendido. Justo después de medianoche, dejé de intentar calmarme y tomé el teléfono. Daniel contestó al segundo timbre. «¿Amalia, es tarde?», dijo con la voz ronca por el sueño. «Necesito ayuda», susurré. «Creo que intentarán llevársela de vuelta». No pidió detalles. Me conocía lo suficiente como para escuchar lo que no dije. «Hiciste lo correcto. Presentaremos una orden de protección temporal a primera hora. Yo me encargo». Quise creerle. Quise creer que la verdad sería suficiente. Pero al colgar el silencio, volvió a apretar denso expectante familiar. Miré a Citlali, su manita aún aferrando la sábana, y me pregunté cómo alguien podía verla como algo más que frágil. Pasé el pulgar por la tenue línea de vello en su cuero cabelludo. Afuera, un perro ladró una vez lejos y luego se detuvo. La casa volvió a quedarse en silencio, y yo me quedé ahí despierta hasta que la primera luz del amanecer tocó las cortinas. Una semana después, estaba sentada en un juzgado frío y sin ventanas, con las palmas presionadas contra mi falda para evitar que temblaran. El aire olía ligeramente a papel y desinfectante estéril distante, como si las personas que decidirían nuestro destino no pudieran imaginar lo que había pasado a puerta cerrada. Marisol estaba 2 filas adelante, con el pelo perfectamente planchado, su traje impecable. Parecía la imagen de la compostura, pero podía ver la tensión en su boca. Diego estaba a su lado con los hombros encorvados mirando al suelo. No me había mirado desde que comenzó la audiencia. Daniel se mantenía erguido en la mesa, su tono tranquilo pero firme, mientras presentaba las pruebas. Sostuvo las fotos de la cabeza de Citlali, la documentación de cada moretón y corte cada declaración de testigos. Cada página se sentía como una herida reabierta. Cuando le tocó hablar a Citlali, el juzgado pareció encogerse. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante con la pluma quieta. La voz de Citlali tembló mientras decía: «Mami me dijo que soy fea». Las palabras se quedaron allí pesadas y definitivas. Incluso la taquígrafa dejó de escribir. Vi a Diego levantar la cabeza, con los ojos vidriosos por la incredulidad. La mandíbula de Marisol se tensó, pero no se dio la vuelta. Apreté las manos para que no temblaran. No había alegría en escuchar a mi nieta decir esas palabras, solo tristeza, porque una niña tan pequeña ya entendía la humillación. Daniel puso una mano suave en mi hombro, mientras el juez comenzaba a hablar. Su voz era firme, casi amable. Se otorga la custodia temporal a la señora Amalia hasta una evaluación adicional. Los padres deberán asistir a terapia y clases de crianza obligatorias. Exhalé lentamente, no aliviada, sino en algo cercano al duelo. Al levantarnos para irnos, Marisol pasó junto a mí, su perfume fuerte, su susurro más cortante. «Me robaste a mi familia». La miré a los ojos calma y firme. Yo salvé a la mía. Parpadeó atónita, pero no dijo nada. Afuera el cielo estaba blanco con la luz del amanecer. Tomé la mano de Citlali. No habló, pero sus dedos se apretaron alrededor de los míos, mientras caminábamos hacia las puertas del juzgado, listas para enfrentar lo que viniera. Las semanas se mezclaron, en ritmos tranquilos, mañanas con cereal y crayones, noches llenas de cuentos para dormir. Citlali comenzó a reír de nuevo, primero suavemente, luego brillante como el sonido del sol en el cristal.
Cada noche antes de dormir, calentaba un poco de aceite de coco entre mis manos y masajeaba su cuero cabelludo. El pequeño vello dorado que comenzaba a crecer brillaba bajo la lámpara. Así es como sanan las niñas valientes, le dije una vez. Se hacen más fuertes después de la tormenta. Sonrió con los ojos entrecerrados. Como yo, exactamente como tú. A veces se dormía antes de que terminara el cuento, con la respiración tranquila, su cabeza descansando en mi regazo. En esas horas silenciosas dejaba salir el miedo, la preocupación de que aunque estuviera a salvo algo dentro de ella, siempre recordaría. Diego comenzó a llamar después de la primera semana. Su voz sonaba hueca sin excusas. «Estaba ciego, mamá». Pensé que mantenía la paz, pero solo me quedé callado. Escuché, pero no prometí perdón. El silencio era la única respuesta que sentía honesta. Luego una tarde llegó una carta. Sin remitente, pero reconocí la letra de inmediato pulcra, deliberada, demasiado cuidadosa. «Lo siento por lo que hice. Gracias por salvarme de mí misma». La leí 2, tal vez 3 veces, luego la doblé con cuidado y la guardé en el cajón junto a mi cama. No respondí. Algunas heridas no necesitaban palabras. Esa noche Citlali dibujó un dibujo para mí, una mujer con cabello gris y una niña con una corona dorada. «Somos nosotras», dijo orgullosa. Sonreí suavemente. «Yo no uso corona». «Claro que sí», dijo ella, «solo que no la ves». Su inocencia aún me sorprendía frágil y brillante. Besé su frente y apagué la luz. Afuera, el viento susurraba entre los árboles, esta vez suave, casi perdonando. Pasó un año antes de que me diera cuenta de cuánto había cambiado todo. El jardín estaba vivo, otra vez rosas trepando por la cerca, risas de niños llenando la reja abierta. Había colgado faroles de papel en los árboles y su brillo titilaba como recuerdos cálidos finalmente amables. Citlali estaba en el centro de todo con un pequeño pastel blanco frente a ella, 7 velas ardiendo brillantes. Su cabello dorado había crecido de nuevo rizado suavemente alrededor de sus hombros. Cuando se inclinó para apagar las llamas, me miró y susurró: «Abue, ya no tengo miedo». Sus palabras me tomaron por sorpresa. Sonreí y toqué su mejilla, dejando que esa verdad se asentara entre nosotras como la luz del sol. A nuestro alrededor, sus amigos aplaudían gritando su nombre, el sonido de pura alegría, cortando limpio los fantasmas de lo que alguna vez fue. Diego estaba cerca de la cerca, observando en silencio. No intentó hablar. No se acercó, pero cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo nuevo, humildad, tal vez incluso paz. El hombre que alguna vez se quedó callado, ahora cargaba con el peso de su propio despertar. Detrás de él, la entrada estaba vacía. Marisol no había venido, aunque escuché que seguía en terapia, intentando reconstruir su vida pedazo a pedazo. Cuando los invitados se fueron y las luces se apagaron, Citlali se acurrucó junto a mí en los escalones del porche con betún en la nariz. El aire de la noche era suave, trayendo el leve zumbido de los grillos y la dulzura de la celebración. Pedí un deseo, dijo. ¿Qué pediste? Sonrió medio dormida. Que nunca tengamos que dejar esta casa. La abracé. Estás a salvo ahora, mi amor, susurré. Más tarde, después de arroparla, me quedé en la puerta mucho tiempo. El eco lejano de las risas de su 6º cumpleaños aún vivía en algún lugar dentro de mí, pero ya no dolía. Se había suavizado, convertido en algo más, algo casi amable. La noche estaba tranquila otra vez y por primera vez en mucho tiempo sentí que la paz finalmente se quedaba.